Saludos amados en el nombre del Señor. En el día de hoy estamos aquí en este programa Caminos Inescrutables. El Señor bendiga de manera muy especial a todos aquellos y aquellas que se conectan con nosotros y comparten con nosotros la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a continuar con el tema cristológico, ¿quién es Jesús? Y en este caso estaremos tocando, que ya empezamos la semana pasada a tocar, ¿qué es la tentación? ¿Cómo fue la tentación? ¿Qué fue lo que llevó Jesús a la tentación? Aparte de eso, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, muy corto, quizás de unos 2-3 minutos, para explicar cómo es que se está dando esta tentación. Y en el día de hoy vamos a seguir desarrollando, y mientras vamos a desarrollar, vamos a tocar los puntos que son cristológicos, es decir, que son acerca de ese Jesús humano y divino, y vamos a estar tocando también la parte teológica, las implicaciones que tiene la tentación o que tuvo la tentación para Jesús de Nazaret, pero no solamente las implicaciones que tuvo para Jesús de Nazaret, sino también las implicaciones que ha tenido para nosotros en el día de hoy. Es interesante que esta tentación abarca mucho más allá de lo que a veces se comenta. Y en el día de hoy vamos a estar tocando bastante ampliamente y desarrollando este tema sobre la tentación de Jesús en estos dos puntos, tanto cristológicos como teológicos, para explicar más allá del tema superficial. Vamos a estar tocándolo con mucho más detalles y explicar qué fue lo que pasó allí y cómo Jesús enfrenta la tentación, qué fue lo que lo llevó a la tentación y cómo la va a enfrentar. Así que vamos a orar en el día de hoy. Damos gracias al Señor siempre por su amor, bondad y misericordia, y por la presencia del Espíritu Santo, que siempre imparte sabiduría y gracia a nuestras vidas para poder entender su palabra. Porque no solamente leemos la revelación de la palabra de Dios, que como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios tiene lo que se llama revelación, pero tiene un toque especial que no lo tiene ningún otro libro, que es el toque de la inspiración de la palabra de Dios. Y dentro de esa inspiración de la palabra de Dios está lo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que inspira la palabra de Dios, y por eso que se le llama a la Biblia la Santa Palabra de Dios, porque no meramente es un libro religioso como le explica la teología liberal, sino que es un libro de inspiración divina, sazonado por el Espíritu de Dios, que lo hace un libro especial. Así que vamos a orar, entregamos este programa en las manos del Señor, nuestras vidas, su vida, y que el Señor nos abra el entendimiento, lleguemos a la palabra del Señor con seriedad. Y cuando digo con seriedad, estoy hablando con el deseo de aprender la palabra del Señor, no con el deseo de criticar y de señalar dentro de la ignorancia, porque en mi país, en Puerto Rico, se dice que la ignorancia es atrevida, y por otro lado, también bien famosa la expresión de uno de los cuatristas de Puerto Rico, que decía que el que no sabe, no sabe que no sabe. Padre, te damos gracias en el día de hoy por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes este programa en tus preciosas manos y que te glorifiques en él, y que abras el entendimiento de tu pueblo para que puedan entender, y de aquellos que no te conocen quisiéramos alcanzarlo. Hazlo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Yo quisiera leer unos versículos de la palabra del Señor, del 1 al 8 del libro del Evangelio según San Lucas, porque Lucas nos narra una parte un poco distinta a lo que nos narró Mateo en la vez pasada. Así que voy a leer solamente del versículo 1 al 8 del libro de San Lucas, capítulo 4, donde allí nos presenta la tentación de Jesús desde otro punto de vista del autor. Y nos dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, nos dice la escritura, que lo llevó a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me fue entregada y a quien quiero la doy. Y respondió Jesús, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y quiero en esta hora dar un pequeño resumen de lo que hablé la semana pasada para poder llevar en contexto lo que queremos traer. En primer lugar, estábamos hablando que la tentación de Jesús se va a dar por dos razones principales y está en el contexto, es decir, el texto que vino antes de este texto, es decir, cuando Jesús fue bautizado. Por un lado, cuando Jesús fue bautizado, nos dice la Escritura que la señal que Dios le dio al Bautista, Juan el Bautista, fue que a quien vieras descender al Espíritu en forma de paloma, ese es el señalado por Dios. Recuerde que esta señalación de el Juan el Bautista a la persona de Jesús viene tocante al propio mensaje que el Bautista está dando. El Bautista está presentando que se ha acercado el Señor y el Rey del Reino y que había que prepararse en un espíritu de arrepentimiento y para eso estaba bautizando, para que recibieran, es decir, para que el pueblo se preparara espiritualmente para recibir al Señor del Reino. Entonces, en ese mismo contexto, el Señor le va a revelar al Bautista que estaba ya en presencia del Bautista, a ese que él dijo que venía a prepararle el camino. Y cuando el Bautista está hablando de que le está preparando el camino, es decir, el camino al Señor del Reino que se está presentando ahora. Y ahora Dios le está diciendo al Bautista, yo te voy a señalar quién es, y esa persona va a ser el que desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma. Esa es la primera posición del texto, es que no podemos dejar el texto fuera del contexto, porque dejando el texto fuera del contexto, la tentación no tiene sentido. Y lamentablemente, cuando nosotros queremos tocar el texto bíblico, no podemos obviar que el texto viene en un contexto. Y el contexto, vuelvo a repetir, está en el mensaje del Bautista. Él está diciendo que él es el que está preparándole el camino a uno que viene detrás de él, del cual él no es digno ni de desatar su sandalia. Y recuerde, tenemos que recordar que cuando la Biblia está hablando, que él está hablando de algo cultural, es decir, que el trabajo del siervo, el esclavo de aquel entonces exactamente era que cuando alguien venía de visita, no solamente el amo de la casa, sino alguna visita, se encargaba el amo de desatarle la sandalia de los pies, lavarle los pies e invitarlo adentro de la casa. El Bautista está diciendo que ni eso él se atreve a hacer, es decir, ni ser esclavo de esa persona ante la persona que ya Dios había señalado desde antes de la fundación del mundo para que fuese el Rey del Reino. Tenemos que recordar que el tema que yo estoy tocando es un tema cristológico, es decir, estamos tocando la persona de Jesús, la ontología, es decir, que Dios y es hombre 100% de un lado y del otro. El problema no está en que nosotros tratemos de decir que Dios es Dios hombre y Dios divino a la misma vez, sino cómo funcionan estas dos naturalezas, la humana y la divina, y cómo una y la otra pueden trabajar al unísono, permitiendo que una se manifieste tal como él era, un hombre, un ser humano, y que la otra no estuviera por encima de ella. Porque cada vez que nosotros estamos escuchando predicaciones en el Nuevo Testamento sobre la persona de Jesús, estamos confundiendo naturaleza. Y hemos dicho
que en los primeros concilios de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia llegó a un consenso de las 5 regiones eclesiásticas de aquel entonces, diciendo que no podíamos confundir las naturalezas, que Dios es 100% hombre, 100% Dios, pero que no se podían confundir las naturalezas, porque al confundir las naturalezas caemos en las mismas herejías que cayeron en los primeros siglos aquellos hombres como Apolinar, los nestorianos, arianos, gnósticos, y así sucesivamente, de todos los que ya hemos hablado en este programa. Entonces, estoy tratando de explicar el sentido de lo que vamos a estar hablando, es decir, haciendo un resumen para que podamos entender que la tentación no se da en un vacío, sino que se da en el mensaje del Bautista. Segundo, se va a dar en lo que le va a pasar al Bautista cuando va a bautizar a Jesús. Cuando él va a bautizar a Jesús, Dios le va a dar una señal a quien vea descender el Espíritu en forma de paloma. Ese es, en primer lugar, ese descender del Espíritu de Dios en la persona de Jesús lo iba a calificar o cualificar o a facultar para que él fuese el portador del reino, el que iba a traer el mensaje del reino de salvación y que iba a cumplir todas las promesas que Dios había prometido a nuestros padres desde el libro de Génesis capítulo 3:15, que es donde la primera promesa que se encuentra en las Sagradas Escrituras, hasta luego en el capítulo 12 en adelante, donde Dios se va a estar revelando a Abraham, luego a Isaac, a Jacob, es decir, a los 3 primeros principales patriarcas, y aparte de ello, luego a las tribus de Israel, y por último se va a revelar en este caso a los reyes de Israel. Va a pasar de las tribus a solamente la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá a la dinastía davídica, donde Dios va a estar profetizando quién venía a establecer el reino. Entonces Jesús viene, Jesús está siendo notificado por parte de Dios en este caso el Bautista. El Bautista está hablando sobre la misión de Cristo y que está ahora empoderado por el Espíritu Santo para poder llevar el mensaje del reino y cumplir así lo que estaba destinado, porque recuerde, en las Sagradas Escrituras, el único que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia habla, claro está que hay varias maneras como se interpreta la palabra predestinación, pero en la primera estamos hablando de una sola persona, y en este caso cuando hablamos de una sola persona es la persona de Jesús, que fue el único predestinado desde antes de la fundación del mundo. Segundo, que cuando la Biblia habla de predestinación está hablando de forma colectiva. La iglesia ha sido predestinada por Dios. No un individuo dentro de la iglesia, sino la colectividad completa. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel, que fue llamado colectivamente, predestinado por Dios. Y que usted lo va a ver, eso lo va a recoger Pablo luego en el capítulo 9, capítulo 10 y 11 del libro de Romanos, donde él va a explicar que Dios nunca falló a la promesa que le había dicho a los padres. Cuando se lee los primeros 4 versículos nada más del libro de Romanos capítulo 9, rápidamente Pablo dice, mire, esto es lo que Dios había dicho y esto Dios lo cumplió. Él no falló, sino que los que fallaron fue los que no tenían fe para seguir bajo la cobertura de la promesa que Dios había dado a todo Israel y no solamente a un individuo. Entonces esta es la segunda manera como se entiende la predestinación. Hay otra tercera, pero este no es mi tema en el día de hoy. Solamente lo estoy tocando para que veamos que Jesús fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Número 2, estamos hablando que cuando el Bautista es señalado porque la señal del Espíritu Santo va a descender sobre él, está hablando primeramente no solamente de una señal de que este es el portador del reino, sino segundo, que la misión se le ha encomendado bajo la subordinación del Espíritu Santo, porque hay una parte dentro de la cristología, y quizás muchas personas me critican porque estoy hablando demasiado en el campo cristológico, pero el campo cristológico todavía yo no he llegado ni a la mitad de lo que es completamente todo el campo cristológico. Entonces, lo que he hablado son
partecitas de cada una de ellas, porque solamente es sumamente amplio y se amplía mucho más cuando ahora, bajo la dirección o el empoderamiento del Espíritu Santo, el Jesús ahora está subordinado al Espíritu Santo, en esta parte a Dios Padre y al Espíritu Santo, porque Él es el siervo de Yahvé, como habla los capítulos 40 al 60 del libro de Isaías. Y por otro lado, Jesús no va a hacer nada en su ministerio que no sea bajo la gloria, la unción del Espíritu Santo, es decir, que va a estar subordinado bajo la unción del Espíritu Santo para hacer todo lo que Jesús hizo, porque otro problema que tenemos cuando hablamos de la cristología es decir, no, Jesús hizo milagros, resucitó muertos porque Él es Dios. En ningún lugar en el Nuevo Testamento, y mucho menos en los evangelios, se dice que Jesús hizo milagros porque era Dios. Eso es una teoría fuera de las Sagradas Escrituras que no tiene base bíblica. La base bíblica es que Jesús hizo milagros porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, la llenura del Espíritu Santo que lo va a cubrir a Él en el bautismo, la vamos a ver tan pronto sale de la tentación, que el texto siguiente, cuando termina la tentación, va a decir, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió por toda Galilea, haciendo maravillas y milagros. El testimonio bíblico de los 4 evangelios es que Jesús no hizo milagro porque era Dios, hizo milagro porque era hombre, número 1. 2, porque bajo ese hombre la unción del Espíritu Santo lo va a capacitar para que Él haga milagros y maravillas. O sea que no fue Dios quien estaba haciendo los milagros, sino Jesús de Nazaret bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, porque Él estaba subordinado al Espíritu Santo. Y es una de las partes dentro de la cristología que no se ha tocado bastante, aunque ahora los teólogos contemporáneos han empezado a mirar a la persona del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. De hecho, Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando está predicando a Cornelio, no dice en ninguna manera allí que Jesús hizo milagros porque era Dios. Todo lo contrario, dice, hizo milagros porque Jesús había sido capacitado por el Espíritu Santo. El texto textualmente dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, el cual estuvo haciendo milagros, sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Ese es el testimonio bíblico, eso es lo que dice el texto. O sea, el texto tanto de los 4 evangelios, especialmente Lucas lo explica de esa misma manera, y también Pedro en su predicación a Cornelio en el capítulo 10, que Jesús no estaba haciendo milagros porque Él era Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba subordinado al Espíritu Santo, estaba bajo, imagínense que desde que Jesús nace, la intervención del nacimiento de Jesús, o lo que llamamos nosotros la concepción de Jesús, fue por el Espíritu Santo, y todo su ministerio va a ser obrado por el Espíritu Santo. Así que tenemos que mirar el texto bíblico como está allí y no imponerle el texto, cosa que el texto no tiene. Estoy todavía tratando de hablar de la introducción para explicar esta parte de cómo se va a dar la tentación. Segundo, la tentación se va a dar porque el Padre va a testificar de su Hijo y va a decir una palabra profética sobre su Hijo, diciéndole a su Hijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Es decir, a este yo elegí, a este yo escogí, a este yo he ungido con el Espíritu Santo para que Él haga mi voluntad y yo me voy a agradar en todo lo que Él hace. En otras palabras, que cuando usted va a ver el ministerio de Jesús, usted no va a ver a un hijo desobedeciendo a su padre o haciendo lo que quisiera hacer sin consentimiento de su padre. En todo lo contrario, usted va a decir, y Jesús todo lo que hacía, lo hacía porque mi padre, el testimonio mismo de Jesús. Yo obro porque mi padre hasta ahora obra. Yo no hago nada que mi padre no le agrade. Yo hago todo lo que mi padre quiere que yo haga. Yo digo todo lo que mi padre dice. Y lo que mi padre me reveló, eso es lo que yo traigo. O sea, que usted no va a ver a Jesús nunca diciendo yo, porque yo también soy Dios. No. Allí vamos a ver a Jesús. Esas 2 naturalezas que ya comencé a explicarle cómo trabajan esas 2 naturalezas, es que esa naturaleza divina
va a autolimitarse para que la naturaleza humana de Jesús, ese hombre humano, sea el que sea bautizado. Y se identifica con la raza pecadora, porque una de las cosas que Jesús hace, de hecho, en el bautismo es identificarse con la raza pecadora. Porque, ¿cuál es el mensaje del bautista? Hay que bautizarse y hacerlo digno de arrepentimiento. Y cuando Jesús pone el bautista lo detiene, le dice, yo no te voy a bautizar a ti. Y tiene que Jesús calmar al bautista y decirle, tranquilo, vamos a cumplir toda la justicia. Es decir, vamos a cumplir con esto porque ahora yo me estoy identificando con esta raza caída, con toda. Vamos a estar hablando de eso porque eso es parte de las implicaciones de la tentación. Lo vamos a abundar ahorita. Entonces, estamos tocando, estas son las tres factores que ya hemos hablado. Primeramente, el mensaje del bautista está hablando sobre ese rey venidero que había que prepararse para su venida. Ese Señor y Rey venidero. Segundo, el testimonio, el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, que va a descender sobre él para el ministerio mesiánico. 3, el Padre que ahora va a testificar que en las obras de en todo lo que haga, yo me voy a complacer. O sea, no va a herir mis sentimientos como hizo Adán y Eva, por un lado. Y cuando digo Adán y Eva, es que usted va a fijarse que esta historia de Jesús de Nazaret, tanto narrada por Lucas como narrada por Mateo, Mateo va a empezar con una genealogía donde va a tocar el área judía, ¿no? De Judía. Pero Lucas va a irse, la genealogía se va a ir a Adán. ¿Por qué? Porque en esta tentación va a tocar el aspecto de Adán. Adán fue el primer hombre que Dios creó y su esposa que la sacó de él y que en este caso ellos fueron puestos a prueba y fallaron. Pero por otro lado, Mateo va a tomar ahora a Israel. Y va a ser la genealogía no desde Adán, sino desde Abraham y va a tomar esa genealogía. Y por otro lado, cuando usted vea la evidencia bíblica, se va a dar cuenta cómo no solamente falló Adán en su prueba ante Dios, pero también falló Israel. E Israel en la Biblia se identifica como el hijo de Dios, no como muchos hijos de Dios. Eso lo estaremos tocando y veremos cómo esto funciona y por qué la tentación tiene tantas implicaciones, tanto teológicas como en este aspecto cristológica. Es interesante sobre ello. Así que vamos a estar desarrollando ahora y vamos a estar mirando la tentación que se da exactamente, como ya hablé la semana pasada, se va a dar exactamente en estos dos puntos de vista, es decir, lo que pasó en el río Jordán cuando Jesús fue ser bautizado. Por un lado, vamos a ver el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús que lo capacita para la misión. Es decir, que el Espíritu Santo va a descender sobre Jesús y Jesús ahora va a ser guiado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, capacitado. Esta es la parte que llamamos la subordinación de Jesús a lo que se llama la pneumatología, es decir, al Espíritu Santo. Porque tú y yo hoy como cristianos, lo mismo pasa con el cristiano que está subordinado a la persona del Espíritu Santo porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Va a caminar por el poder del Espíritu Santo, como dice Pablo en Gálatas, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a obrar en el creyente el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que lo va a traer a Cristo, porque la primera obra que hace el Espíritu Santo es con el pecador. Cuando Él venga, va a redarguir al hombre de pecado y de justicia. Luego, el Espíritu Santo va a llenar al creyente, lo va a capacitar hasta la venida del Señor. Bien, entonces, dentro de este punto de vista, vamos a ver que
esa señalación de Dios por el Espíritu Santo, esa capacitación, lo va a habilitar para él ser el Señor y Rey de ese reino que va a venir. Por lo tanto, lo que está estipulado para Cristo ha sido estipulado por el poder del Espíritu Santo para que él sea el Mesías de Israel, pero también se convierta en el Mesías de toda la humanidad. Él tiene que cumplir esa misión porque para eso fue capacitado por el Espíritu Santo y él tiene que obedecer al Espíritu Santo. Entonces, fíjese que la tentación se va a dar exactamente con ese problema. Yo lo he señalado, el Espíritu Santo, yo lo he llenado para que él haga esto y él, eso es lo que tiene que hacer. Satanás va a llevar a Cristo a que no lo haga, que él tiene un plan mejor para que él haga, para que él sea el Mesías. Él tiene un plan mejor que el de Dios. Y el plan de Satanás va a ser uno más fácil, más conveniente. De hecho, es más conveniente, 20,000 veces más conveniente que el que escogió el Padre para él. Tan solo léase 1 Corintios capítulo 1 y usted verá que cuando la Biblia habla de el ministerio del Mesías o de lo que Dios escogió el Mesías, el apóstol Pablo dice allí que en la sabiduría de Dios él cogió de bobo a todos los sabios, porque los sabios estaban buscando exactamente una persona que fuese poderoso, un rey que aplastara a todas las naciones y que llegara, hiciera esto. Ese sería todo el consejo general que le darían a Jesús. Mas, sin embargo, Dios decide salvar la humanidad por un Cristo crucificado. Ahora bien, cuando nosotros miramos la palabra un Cristo crucificado, estamos hablando de conceptos erróneos y equivocados. ¿Por qué equivocado? Porque la palabra Mesías, el nombre o el título Mesías, hacia una persona, un Mesías no era un cobarde, un Mesías no era una persona que lo colgaran en una cruz. Un Mesías era un poderoso, un conquistador. Pero mire la manera como tergiversa Dios las cosas cuando dice que Dios le agradó salvarnos por el mensaje de la cruz, por la locura del evangelio. ¿Cuál es la locura? Un Mesías crucificado. En vez de ser un Mesías poderoso, conquistador, que llevara al frente y detrás de él toda una multitud de esclavos, no, en este caso era un Mesías crucificado. Por eso es que es una contradicción de término, pero dice la Biblia que a Dios le agradó salvar al ser humano por la locura de la predicación. Y no es otra cosa que una locura. Exactamente, porque cuando hablamos de un Mesías, estamos hablando de un hombre, de una persona poderosa, no de una persona crucificada. Entonces, estamos mirando el señalamiento del Espíritu Santo. El mensaje del Espíritu Santo es que el camino señalado para Jesús era de sufrimiento, de agonía, de rechazo y por último una muerte sumamente trágica, una muerte de crucifixión. Entonces, ese es el camino que el Espíritu Santo ha preparado a Jesús. Jesús tiene que obedecer ese camino. Ahora Satanás va a hacerle una oferta. La otra es la que ya dijimos, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento o me complazco en él. Es decir, que antes de Jesús comenzar su ministerio terrenal, ya Dios lo ha identificado como aquel en el cual yo me voy a agradar tanto porque él no me va a ofender, él no me va a dejar mal. Él va a cumplir conmigo, él se va a someter a mí. Esto es lo que se llama, ¿verdad? La parte, lo que se llama dentro de la teología la Trinidad económica, que es como uno de los miembros de la Trinidad decide ahora estar subordinado por debajo del Padre y por debajo del Espíritu Santo. Y esta subordinación es interesante porque es la que ha llevado, por ejemplo, a la creación hoy de los testigos de Jehová, pero comenzó con arios y que hoy son los testigos de Jehová. Y que también los musulmanes piensan de la misma manera, que es imposible que esto sea así, porque este humano no puede ser Dios porque se usa humano, número 1. Número 2, porque un humano no puede ser divino. Número 3, porque es imposible que Dios esté subordinado a Dios.
Esta ha sido la teoría de Arios, como es la misma teoría de los testigos de Jehová. Pero Dios decidió en lo que se llama la Trinidad económica que uno de los miembros de la Trinidad esté subordinado ahora al Padre y al Espíritu Santo. Y esto está profetizado ya, bueno, tan pronto usted mira Génesis capítulo 3, verso 15. Si usted lo mira con todo detenimiento, se va a dar cuenta de varias cosas. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Póngase a observar y a analizar ese versículo y se va a dar cuenta varias cosas. Número uno, que ya Dios había profetizado de antemano, o lo que se llama una anticipación de quien iba a derrotar a la serpiente, en este caso a Satanás, era la simiente de una mujer. Número uno. Número dos, quien lo iba a aplastar exactamente era alguien más que humano, que era humano, pero había otra cosa en él. Claro está que la Biblia está anticipando, no revelando. Por lo tanto, no te va a decir que es divino también. Pero póngase a pensar, ¿quién es la única persona que puede vencer a Satanás y destruirlo por siempre? No puede ser meramente un ser humano. Entonces ya allí en Génesis 3:15 ya está anticipando la persona que va a venir. Pero también lo vamos a ver en Isaías capítulo 9, cuando dice que sobre ese Mesías del Señor vendría el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, y comienza a hablar de los espíritus en plural, o sea, del mismo Espíritu que va a funcionar de distintas maneras en la persona del Mesías. Y claro, cuando uno piensa que el Espíritu Santo, y es una de las preguntas que más se hace en las universidades, pero ¿cómo es posible que Jesús tenía que ser lleno del Espíritu Santo? Él no era Dios. Ya hemos contestado esa pregunta en lo que llamamos no confundir las naturalezas. Es que la naturaleza humana no es que va a suspenderse, es que va a autolimitarse para que el Jesús de Nazaret, ese humano, pueda luchar él mismo en carne propia. ¿Por qué? Porque si Jesús no lucha en carne propia, Jesús no fue tentado. Entonces tenemos que mirar el texto que da por sentado que Jesús fue tentado por el tentador. Y no solamente que fue tentado por el tentador. Lucas añade que el propio Espíritu Santo lleva a Jesús o impulsa a Jesús, como usted lo quiera entender. Es decir, el Espíritu Santo lo va a tomar para que él vaya al desierto, es decir, lo va a llevar para el combate, para la lucha y la pelea, y lo va a entregar allí. Ahora aquí estás tú solo con Satanás. Es decir, va a ser impulsado por el mismo Espíritu Santo para que entre en la batalla con Satanás. Ese texto no lo podemos suspender en la palabra del Señor y decir, no, eso no fue así. No, el texto está diciendo explícitamente que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para la gran combate y pelea. ¿Por qué? Porque va a atender dos cosas Jesús. Bueno, dos cosas principales, podría decir muchas más. Número uno, el caso de Adán. Número dos, el caso de Israel. Son dos casos importantísimos que el Espíritu Santo quiere que Jesús atienda. El otro, bueno, va mucho más allá, pero eso lo vamos a tocar ya mismo. Número dos, en esta tentación, la declaración del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Yo me voy a complacer. Vuelvo a repetir, esto se da antes de que Jesús comience su ministerio, porque lo va a comenzar exactamente después que sale de la tentación. Es que comienza su ministerio poderosamente bajo la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ver que en esta tentación, el otro aspecto de la tentación es obligar a Jesús, tentarlo, llevarlo a que él no cumpla con el Padre, de que él sea infiel a su Padre, de que se rompa esa afiliación entre el Padre y el Hijo. Recuérdese que ya dije que desde el Antiguo Testamento se está hablando de que Jesús es aquella persona en el cual se le va a llamar, he aquí mi siervo,
en el cual yo tengo complacencia. He aquí mi siervo, él hará todo lo que yo he dicho. Él hará todo lo que... Te busca todas las profecías allí que no quise traerlas aquí porque voy a ampliar demasiado. O sea, voy a llenar tanto este mensaje, aunque no me voy a salir del tema, pero lo voy a llenar demasiado y no quiero hacerlo porque nos lleva mucho tiempo. Entonces, estas dos cosas a la misma vez, es decir, la declaración del Padre, por otro lado, la llenura del Espíritu Santo, y en eso se va a basar la tentación. Es cómo yo llevo a Satanás a que él falle al Padre, él no sea ese hijo en el cual tiene complacencia, ¿verdad? Y cuando hablamos del hijo, estamos tocando ya el Salmo número 2 sobre 7. Aquí mi hijo, yo le sostendré. Está hablando siempre de esa persona en el cual ya la Biblia había anticipado y que ahora está en la revelación en la persona de Jesús. Entonces, esta otra parte de la... que fue impulsado, llevado por el Espíritu Santo al desierto para que él sea tentado, si él va a decidir si va a cumplir con esa llenura en el cual se llenó. Es decir, se le está llenando para que cumpla un propósito. Es decir, que la unción viene para la función, ¿no? La unción viene para que él haga lo de un Mesías prometido a Israel, que en este caso ese Mesías prometido a Israel es el rey del reino, y que Jesús, cuando va que está en la tierra, él tiene que cumplir con todas aquellas profecías del Antiguo Testamento que venían hablando sobre ese rey venidero, y que Jesús ahora la va a cumplir en todo su ministerio, con las discusiones de los fariseos. Él va a definir a lo que él vino, esa parte de a lo que él vino, o a lo que ha venido Jesús, en las que vamos a estar tocando después que terminemos con esta parte de la cristología. La parte de cristología, estamos tocando la parte ontológica, que ya hemos definido que Jesús es Dios y hombre. Y que dentro de esto todo hay una cristología que explica cómo esto se está dando, cómo la naturaleza están trabajando. Y luego, cuando terminemos con todo esto, estaremos hablando ¿para qué Jesús vino? Bueno, ¿para qué Jesús vino? Exactamente está allí la unción del Espíritu Santo sobre Jesús, porque la unción es para la función, es para lo cual Dios te ha preparado, te ha señalado para lo que tú vas a hacer. En este caso, a Jesús se le ha señalado para que él sea el Mesías, el Rey Mesías, Señor de Israel, para que él sea quien venga a rescatar todo aquel revolú que dejó Adán y que después también dejó Israel. Entonces es interesante esta primera parte, y fíjese que en esta primera parte estamos tocando allí otra cosa dentro de esta tentación, que esta tentación va a comenzar diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu, y la primera nos dice que cuando Satanás vino, le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante que cuando Jesús, y por eso es que estoy hablando del problema de Adán y el problema de Israel, porque ya mismo estaremos tocando cómo es que también Dios puso a prueba a Israel y ellos también fallaron. Y muchas veces nosotros en la iglesia decimos: nosotros estamos fastidiados porque Adán pecó y nosotros no. Él se chupó las uvas agrias y nosotros nos dio la dentera. Pues déjeme decirle algo, que cuando todo el que dice eso, en primer lugar está obviando algo. Que fíjese que sí, Adán pecó y Eva pecó. El problema es, pregúntese si usted no peca. Si usted fue a la tentación y usted no peca. Entonces, dígame también cuántas veces lo hace. Entonces, reconociendo que somos pecadores, no podemos echarle la culpa a Adán, porque también nosotros estamos en la misma lista. Entonces, y para eso vino Jesús, para deshacer toda obra del diablo y rescatar a toda la raza humana, desde Adán hasta Israel y de Israel a toda la humanidad. Entonces,
mirando esa tentación, Jesús le va a contestar también con palabras ya escritas en el Antiguo Testamento. Especialmente Jesús está tomando palabras del Deuteronomio, de lo que se llama la segunda ley o una ley más reavivada que se está dando. Es la misma ley que se dio en Moisés en los capítulos 20 de Éxodo, pero que allá se va a volver a repetir de una forma mucho más avivada. Pero es la parte donde Jesús está tomando, que si Israel lo hubiera tomado tampoco hubiera caído, pero cayó. Entonces él está diciendo, cuando Satanás le está diciendo, si eres el Hijo de Dios. Entonces fíjese que la pregunta pareciera que no tiene mucho sentido, porque usted diría, no, pero Jesús es Dios. Él pudo hacer de las piedras pan. El problema no era que si fuese Dios, el problema era que estaba obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios al Padre, número uno. Número dos, al Espíritu Santo que lo había ungido para la función. Entonces, él tenía que, aunque Satanás estuviera diciendo la verdad, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El problema no era convertirla, porque poder tenía para hacerlo. El problema no era ese, el problema era que estaba desobedeciendo esa relación de padre, paterno-filial, en este caso, y estaba también ofendiendo la unción con el cual el Padre lo había ungido para la misión mesiánica. Entonces, otra cosa que el texto nos está diciendo es la otra contraparte dentro de esta tentación. Es que esta tentación tiene tantas cosas. Es que la referencia que Jesús no solamente estuvo allí, sino que estuvo solo, pero no solamente solo en comunidad humana, pero dice la Biblia que estaba en comunidad con las bestias salvajes. Entonces, el término que la Biblia está usando allí, que estaba con los animales salvajes, sugiere, por otro lado, la armonía o restauración de lo que se había perdido en el Edén, porque en el Edén los animales comenzaron a comportarse distinto a cuando estaban con Adán. Entonces, el hecho que de la Biblia mencione a los animales está hablando que la tentación, en este caso, lo que estamos hablando de las implicaciones, está implicando la propia creación. Porque cuando veamos, cuando termine todo este meollo que estamos hablando en el día de hoy, veremos que la tentación tiene que ver, primeramente, ¿verdad?, con la unción para la función, es decir, el rey del reino venidero que ya Dios había señalado y que la propia Biblia, ya dije al principio que la Biblia lo menciona como el escogido de Dios de antemano, es decir, el predestinado para que él fuese, así lo presenta el mismo Pablo en la carta a los Efesios, que él fue predestinado para ser el Cordero de Dios. Entonces, estamos hablando de algo que ya el Espíritu Santo, Dios lo había señalado por el Espíritu Santo para esa misión. Segundo, la relación con el Padre. Tercero, la mención de lo que son las bestias del campo que estaban allí con él, y de lo que habla no es otra cosa que la restauración de la armonía de la creación, porque cuando nosotros hablamos de salvación, y esta tentación tiene que ver con la salvación de toda la raza humana. No solamente ponía en peligro la vida de Jesús y la relación con el Padre y su misión, pero tiene que ver con lo que se llama la restauración de toda la raza humana, incluyendo el mundo, es decir, toda la creación. Porque en la Biblia no existe tal cosa como que Dios va a destruir este mundo. Ese apocalicismo que existe hoy en algunos sectores evangélicos y pentecostales, de que Dios va a destruir la humanidad completa y va a explotar el globo terráqueo y va a desaparecer todo el mundo, es antibíblica de arriba abajo. Toda profecía que se da desde el momento de que el hombre y la mujer es echado fuera del huerto de Edén no es otra cosa que la restauración
de toda la creación de Dios, no solamente de la raza humana. Es decir, que cuando nosotros hablamos de salvación y la llevamos solamente al aspecto de que la salvación es meramente los tres aspectos de la salvación, que es la justificación, la regeneración y la santificación, nos hemos quedado completamente muy por debajo de todo lo que la Biblia habla del tema de la salvación. Porque cuando Dios habla de la salvación, cuando la Biblia lo presenta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluye toda la creación, es decir, incluye al ser humano, por supuesto, e incluye todo el orden creado por Dios, porque de la misma manera que cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron y Dios nos dijo, bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos a tirarlos a la basura a los dos y vamos a hacer ahora otro hombre nuevo y otra mujer nueva. Malaquías lo explica más lindo y dice, habiendo en Dios suficiente espíritu, hizo una y uno. En otras palabras, que Dios no quiso hacer como hoy se presenta en las películas de Hollywood, donde tenemos ahora la clonación de muchos robots de la misma manera. Pues no, Dios decidió uno y una. Y cuando ese uno y esa una pecaron, Dios no decidió como usted hace con el papel cuando lo rompe y lo tira a la basura. Dios no decidió hacer eso, decidió restaurar al ser humano. Dígame qué le parece si Dios también no decidió lo mismo con la creación y que decidió coger al mundo al globo terráqueo y también hacerlo como el papel y botarlo. No, decidió restaurarlo. Por eso es que usted va a ver tantas profecías en el Antiguo Testamento diciendo, yo, Yahvé, que en los postreros días digo, crearé cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿de dónde la va a crear? ¿Suspendiendo a la otra, explotando a la otra? No, de la misma manera que te cogió a ti de la basura y me cogió a mí también del zafacón. Dígalo de la manera que usted la quiera llamar. Pablo, cuando se identifica como pecador, no juega con eso. Él dijo, yo soy el primero. Y si yo estuviera allí, le digo, te equivocaste. Yo estaba en el 0 y después tú fuiste el primero. Entonces, dígase como usted la quiera llamar, del zafacón nos sacó a todos y nos restauró y nos dio vida nueva. Nos ha resucitado con Cristo, nos ha recreado a este ser humano perdido, dañado y podrido. Lo ha restaurado y lo sigue restaurando, dándole ahora su espíritu, parte de la divinidad en el ser humano para que él viva en el espíritu y agrade a Dios. Entonces también va a coger toda la creación completa y la va a restaurar de la misma manera que tomó del ser humano ese mismo dañado y lo arregló. Lo mismo va a hacer con la raza humana. Si no, pregúntele a Pablo allí en el capítulo 8 del libro de Romanos, donde dice que los hijos de Dios están esperando el momento de la restauración de Dios de todas las cosas, incluyendo la propia creación, porque la propia creación gime a una, deseando ella ser sobrevestida de la misma manera que los hijos de Dios estamos esperando ser sobrevestidos, como lo toca tan bello el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 5. Hablando de que recibiremos de él, que esta casa, aunque se está desmantelando, Dios va a crear un edificio nuevo, una casa nueva, y está hablando no de una vida espiritual fuera del cuerpo, sino de la restauración del ser humano, de su cuerpo. Como he dicho un montón de veces y lo sigo repitiendo, Dios no vino a salvar almas, Dios vino a salvar seres humanos. La salvación tiene que ver no solamente con el ser espiritual que está dentro de mí, tiene que ver con el cuerpo, porque así como Cristo resucitará, y como Él es la primicia, así también nosotros resucitaremos. No en balde la teología liberal ha tildado la resurrección como mito, como si fuera una metáfora, como si fueran fábulas. Claro, porque está atentando con lo que verdaderamente el Mesías vino a hacer, morir, resucitar para todos nosotros salvarnos. No solamente salvar al ser humano, sino toda la creación. Por eso que cuando el Señor venga en su segunda venida, no solamente va a llamar a los que están muertos para que vivan y reciban sus cuerpos, y los que están en ese momento sean
revestidos, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, con esa vestidura de la transformación en el cuerpo humano, sino que también creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y esos textos no los podemos borrar de las Sagradas Escrituras, hablando de que la creación va a ser explotada y que Dios va a crear una nueva fuera de la vieja que ya está. Entonces, dentro de esta verdad estamos tocando las implicaciones, por un lado, de lo que es la tentación de Jesús. La segunda tentación de Jesús, ya el tiempo me está traicionando, pero vamos a ver si puedo tocar aunque sea esta para luego seguir con todo lo demás, porque hay mucho que decir de la tentación. Vino el tentador y le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en la próxima tentación, ¿verdad? Estamos tocando la primera tentación y la segunda tentación diría de esta manera. Cuando Satanás le dice a Jesús, estoy aquí cuando los lleva a un monte alto y le muestra todo, en un momento, todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Escuché la palabra, todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada y a quien quiero la doy. Si tú postraro me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esta es la segunda tentación que le hace, en este caso, Satanás a Jesús. Ya estamos hablando que estamos tocando lo que se llama la filiación. En cada una de ellas se está tocando exactamente la filiación y segundo, la función para lo que Jesús vino. Y luego la tentación tenía la intención de que el enemigo le pidió que hiciera algo bueno. En este caso, que las piedras se convirtieran en pan, se convirtiera en algo bueno, pero equivocado o por fuentes equivocadas. Satisfacer una necesidad legítima, como es el hambre, con un método ilegal, obedeciendo a Satanás. Hacer uso de los privilegios de la afiliación divina, es decir, porque es el Hijo de Dios, para violar sus responsabilidades. Así que en este caso, Jesús está siendo tentado para que él viole la afiliación con el Padre y sus responsabilidades con el reino. Físicamente, no había nada de malo de que Jesús realizara un milagro y proveyera comida para él. No hay ningún problema en eso. El problema es la fuente. En este caso, desobediencia a su Padre. Por otro lado, Cristo había venido para compartir nuestra humanidad. Él rehusó emplear su poder, que no tuviera nuestro alcance. No iba a hacer nada que negara, en este caso, su encarnación. La respuesta de Jesús al diablo fue en el Mateo 4:4, y su triunfo se basa exactamente, todos en ello, en la infalible palabra de Dios. En la infalible palabra de Dios. Y como digo, Jesús no venció a Satanás porque era Dios. Jesús venció a Satanás porque Jesús era Jesús, número uno, y porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y su confianza durante, claro está, su confianza en Dios y en el poder del Espíritu Santo para vencer a Satanás. Es interesante lo que estamos mirando en el día de hoy y cómo la Escritura nos va a estar hablando de este asunto y de las implicaciones que tiene. Fíjese que cada una de ellas tiene graves implicaciones. Entonces, en este caso, cuando Satanás lleva a Jesús a la ciudad, en este caso se infiere, claro está, a la ciudad de Jerusalén, porque quien lo está esperando es los israelitas. Recuérdese que una cosa que no tocamos nosotros en el día de hoy, ya el tiempo no me queda, esta segunda parte la seguiré por ahí para abajo hasta donde Dios me dé para darla, pero
tenemos que recordar que algo que no se predica en las iglesias, porque a nosotros nos llenaron de dispensacionalismo por todos los lados, y el dispensacionalismo es una estructura inventada, es una estructura metodológica y a la misma vez escatológica, pero es un invento. En la Biblia no está en ningún lugar, a menos que usted se la quiera añadir a la Escritura. Ahora, cuando usted mira las Sagradas Escrituras, usted está mirando otro panorama distinto a lo que el dispensacionalismo nos ha traído. Entonces, cuando estamos mirando sobre este asunto de la tentación y estamos mirando cómo Satanás lo lleva al pináculo del templo para decirle, de la ciudad, perdón, para decirle: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese lo importante que tiene esto de la palabra de Dios. Que cuando nosotros miramos el tiempo de Jesús, es decir, cuando Jesús nace, ya antes del nacimiento de Jesús se estaba esperando lo que se llama la escatología judía. Se estaba esperando que viniera el Mesías. Por ejemplo, cuando usted lee todos los libros de la apocalíptica judía y usted lee el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿qué se está pronunciando allí? La venida del Mesías, la aparición del Mesías y de aquel que lo presenta. Y en la apocalíptica judía se estaba esperando en el Mesías que viniera. Entonces, cuando nosotros hablamos de escatología, los judíos ya tenían una. Esa de la que estamos esperando nosotros, que el Señor venga por segunda vez, no existía en la mente judía. La que estaba esperando los judíos era la escatología, que se cumpliera todas las promesas que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Adán y a Israel por medio de la dinastía davídica. Se estaba esperando que el Mesías viniera y arreglara todas las cosas y estableciera su reino. Pero como el tiempo no me da, bendito sea el Señor, estaré tocando esto, si Dios me lo permite, la semana que viene, o cuando el Señor me ayude, voy a seguir con esto de lo que es la tentación y sus implicaciones teológicas, cristológicas, y añadí otra, escatológica, porque de hecho esta tentación es escatológica también. Entonces vamos a orar y, amados, perdón el tiempo, pero hay mucho, demasiado que decir allí. Quizás hay gente que la lee y no entiende nada, pero hay mucho que decir ahí. Y entonces el tiempo no nos va a dar, así que esperamos que el Señor toque vida. Me interesa de este programa es que el Señor toque personas que no conocen a Jesús y que puedan entender el mensaje del reino, el mensaje de salvación. Vamos a orar, ayúdame a orar, para que el Señor me dé a mí inteligencia y sabiduría y también a usted. Padre, gracias te doy por tu amor y misericordia, bondad. Gracias por tu palabra y te pido que en este día sigas empoderándote de cada vida y cada corazón. Toca a aquellos que no te conocen y permiten que vengan a Jesús por medio de la operación del Espíritu Santo, Señor. Hazlo porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado, hasta la próxima. Amados, en este programa que siempre decimos que es de una forma en la cual la predicamos, que es contextual y contemporánea, y que el Señor les bendiga 1000 veces más que a mí. Bendiciones.